Definitivamente hay momentos en la vida cuando solamente corremos, cada uno de nosotros, ocupados en contratiempos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto y qué gran lección podemos aprender para nuestra vida? Quédate conmigo si quieres descubrirlo en la lección número 11, que comienza en este momento. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, queridos amigos que ven este video? Gracias por estar aquí. Primero que nada, quisiera pedirles que puedan darle like a este video y puedan suscribirse a este canal si aún no lo están, para que podamos seguir compartiendo el mensaje de salvación en la vida de cada persona. Vamos a orar y quiero invitarte a que cierres tus ojos para comenzar este estudio con una oración. Eterno Dios y Padre, en esta hora pedimos tu compañía y tu dirección al abrir tu palabra para entender este mensaje. Rogamos, Señor, que nos puedas dar sabiduría para entender, y no solo entender, sino aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un cordial saludo para ustedes. Vamos a estudiar esta lección en 5 principios importantes. Y antes de ir a cada principio, quiero compartir con ustedes el versículo de memorizar que se encuentra en Romanos capítulo 5, del versículo 3 al 5. Y dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, vamos a entender a través de este tema algo muy importante, que hay tormentas en la vida, hay momentos difíciles que llegan a nosotros, pero en esos momentos debemos comprender y entender que Cristo Jesús está a nuestro lado. La historia bíblica cuenta una ocasión en la cual Jesús estaba con sus discípulos en medio del mar de Galilea y comenzó una gran tormenta. Y dice la Biblia que los discípulos estaban asustados, llenos de temor, aterrorizados, porque la barca se estaba anegando, se estaban hundiendo, aún teniendo a Jesús en medio de esa barca. Dice la Biblia que Jesús estaba dormido. En medio de ese sueño que tuvo Jesús ocurrió todo esto. Pero ahora el maestro, al ver a sus discípulos en este momento de calamidad, de angustia, se levanta después de haber estado dormido y les dice: hombres de poca fe. Así que él se levanta y manda a calmar el mar. Hay veces en nuestra vida que hay tormentas y a veces no sabemos qué hacer. A veces pareciera que Jesús también estuviese dormido y pareciera que Él no estuviese atento de las cosas que nosotros vivimos. Pero la palabra de Dios dice en Marcos del capítulo 4, el versículo 35 al 41, que el final de ese dolor que ellos sintieron, de esa angustia, ese clamor, esa preocupación, Jesús la calmó en un instante. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para poder ayudarnos a cada uno de nosotros en medio de las tormentas de nuestra vida. Dios siempre es fiel, Dios siempre es fiel, y podemos ver que en Jesús está esa tranquilidad de saber que el control de su vida está en las manos del Padre. Podemos ver en esta historia que cuando nosotros afrontamos dificultades, Cristo Jesús es la respuesta y Él es el único que nos puede ayudar en medio de nuestras tribulaciones, como lo dice en la palabra de Dios. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Así que tenemos a un Señor, un Dios cercano a nosotros que nos ayuda en medio de las tormentas de la vida, en medio de la desesperanza, en medio del dolor o la pérdida. Cuestionamos muchas veces el amor de Dios o dudamos de su cuidado, pero en esos momentos es cuando debemos recordar que Cristo está a nuestro lado. Segundo principio importante: recupérate. ¿Por qué hay que recuperarnos? Imaginemos que estamos en la orilla del mar de Galilea. Imaginemos
que la multitud está esperando en ese lugar y están esperando el regreso de Jesús desde la primera hora de la mañana, y ellos todos se apiñan en torno a él cuando él ya baja de la barca para seguirlo hasta una aldea llamada Capernaum. De pronto aparece un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y Jairo viene y le ruega a Jesús que sane a su hija. Imagínate la escena. Pero en ese momento, entre la multitud, cuando Jesús ya va en camino, dice la Biblia que aparece una mujer enferma que ya tenía 12 años de estar así. Interrumpe, se mete en medio de todos, agarra el manto de Jesús y queda sana. Imagínate la escena. Ella reúne todas las pocas fuerzas que le quedan, va, sale de su casa, llega hasta Jesús para ser sana, en medio de la presión, en medio de los empujones, aquí y allá la empujaban todos, pero ella alcanzó a tocar el manto y fue sana porque tuvo fe. Encontramos en esta historia otro ejemplo de fe. A diferencia de los discípulos, estos dos personajes, Jairo y la mujer del flujo de sangre, fueron a Jesús porque tenían fe, porque sabían que Él los podía ayudar. Dice la Biblia en Marcos capítulo 5, del versículo 21 al 34, esta maravillosa historia que nosotros podemos entender. Y hay un libro que se llama El deseo de todas las gentes, que dice lo siguiente en la página 317. El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Cuando la mujer toca el manto de Jesús, sabe que ese era un toque de fe, porque la mujer tenía fe. En esta historia podemos ver el cuidado, la compasión de Jesús por los enfermos. En el caso de Jairo, tenía a su hija enferma. Jesús se compadece y va a acompañarlo. Y en el camino Jesús hace una pausa porque hay alguien que tocó su manto. Y eso demuestra que tenemos un Dios compasivo, que en medio de las enfermedades Él también puede detenerse para solucionar cada una de nuestras dificultades. En medio de su sufrimiento, esta mujer tocó el manto. El manto de Jesús no tenía ningún poder. Hay personas que dicen, el manto tenía poder, pero no, el poder estaba en Jesús. Y como la mujer tocó el manto de Jesús, entonces por eso fue sana, porque confió que Jesús la podía sanar. La Biblia dice en Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 29, Jesús te dice en este momento, querido hermano y hermana, amigo y amiga que escuchas, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo les daré descanso. Vengan y lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestra alma. Entonces, esa es la invitación que nos hace Jesús a cada uno de nosotros. Y es verdad, la mujer tuvo fe, Jairo tuvo fe y pudieron ver los milagros de Dios. Y si tú tienes fe, también puedes ver grandes milagros de Dios en tu vida. Tercer principio importante. Un hombre llamado Job. Job lo tenía todo. Job es de esos personajes bíblicos que experimentaron muchas, pero muchas dificultades. Dice la Biblia que Job era un hombre rico, lo tenía todo. Tenía 10 hijos, también tenía cantidades de animales, bueyes, asnos, ovejas, en fin, lo tenía todo. Fincas, dinero, era el hombre más importante de los orientales. Pero resulta que Job, en un momento de su vida, perdió todo. Y en esos momentos, él no flaqueó. En esos momentos su fe permaneció firme. Y a pesar de que no tenía nada, permaneció en él un espíritu de fe. Dice la Biblia que mantuvo su confianza en Dios. Y en ningún momento de su vida, a pesar de que sus amigos quisieron que él negara al Señor o que se diera cuenta de que había pecado, en ningún momento él negó a Dios o desconfió de Dios, sino que mantuvo firme su confianza en Cristo Jesús. Job es un ejemplo para cada uno de nosotros, porque nos enseña que en medio de las circunstancias nosotros también podemos ser fuertes y valientes. Nosotros, es posible que estemos viviendo una circunstancia difícil en estos momentos, pero si nos agarramos de la mano poderosa de Cristo Jesús, no habrá Satanás que nos aflija. Satanás, en medio de la historia de Job, dice la Biblia que Satanás va al cielo y le dice a Dios:
Job teme a Dios de balde, quítale todo lo que tiene para que te des cuenta que Él reniega de ti y abandona su fe. Pero no fue así. Job se mantuvo firme a pesar de todas las cosas que le fueron quitadas. No solamente perdió a sus hijos, no solamente perdió todo lo que tenía, no solamente perdió todos sus bienes y raíces, sino que él también enfermó. Dice la Biblia que estaba enfermo y tenía una picazón desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y soportó todo eso porque tenía su confianza puesta en nuestro Dios. Por eso, queridos amigos, queremos extender una invitación para ustedes en esta ocasión. Nosotros vivimos en medio de la misma batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Pero dice la Biblia que Job, en el capítulo 1, el versículo 21, dijo una declaración, que es la siguiente: desnudo salí del seno de mi madre, y desnudo me iré. El Señor dio y Él quitó. Bendito sea su nombre. La mayoría de personas, cuando no le salen las cosas bien, cuando las circunstancias son adversas, difíciles, la mayoría de gente, ¿saben qué hace? Niega de Dios, culpa a Dios y dice, eso fue culpa de Dios. Pero no, Dios no tiene la culpa. Hay pruebas que nos toca afrontar, pero Dios quiere ver la fe que tú tienes, la fe que yo tengo para poder soportar la prueba y salir vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Hay muchas cosas que no vemos aquí y ahora, y uno de los grandes desafíos para un creyente es confiar en Dios. Incluso en los momentos más oscuros, Dios nos ha revelado de muchas maneras la realidad de su amor. Debemos aferrarnos a esa verdad crucial para cada uno de nosotros y podamos vivir agarrados de Cristo Jesús. Por eso, a través de la historia de Job, encontramos el tierno amor de Dios por la raza humana. Un amor que está presente a pesar de las pruebas y dificultades. Dios también está ahí presente para ti y para mí. Cuarto principio, el camino a Emaús. La historia del camino a Emaús es curiosa porque Jesús se aparece a dos caminantes. Ellos iban de Jerusalén hasta Emaús. Y dice la Biblia que más o menos Jerusalén estaba de distancia donde estaba Emaús a 12,000 estadios. Eso serían más o menos unos 60 kilómetros, más o menos. Pero la Biblia nos enseña a través de esta historia que la conversación de esos caminantes fue un poco desalentadora. Pero Jesús de repente apareció a ellos. Dice el libro de Lucas, capítulo 24, del 3 al 27, que había ocurrido ya la muerte de Cristo. Y muchos seguidores estaban desanimados porque decían, bueno, este era el que nos iba a libertar del yugo romano. Pero Jesús no vino a libertar del yugo romano al pueblo, sino que vino a libertarlos del pecado. Eso era lo que no entendían. Pero Jesús se acerca a ellos y les dice, ¿por qué están hablando de esa manera? Y dice la Biblia que Jesús comenzó a enseñarles, abrió la Biblia, les comenzó a enseñar todo lo que la Biblia decía acerca de Jesús, los profetas, todo, les explicó todo. Y llegó un momento cuando ellos estaban cerca de llegar a Emaús, que sus ojos entonces se dieron cuenta, sus ojos, vale la aclaración que sus ojos estaban vedados, ¿cierto? No podían darse cuenta que era Jesús. Pero cuando iban ya llegando a Emaús, dice la Biblia que Jesús hizo como si iba más adelante, pero ellos le dijeron, quédate con nosotros. Y cuando se sentaron a la mesa ese día, reconocieron a Jesús y sus ojos fueron entonces abiertos para darse cuenta que realmente era Jesús. Hay momentos en nuestra vida que Jesús está caminando con nosotros. Camina en esos valles sombríos, en esos lugares difíciles, en los momentos difíciles que vivimos. Y a veces olvidamos que Jesús camina a nuestro lado. Pero Jesús, cuando estás viviendo una circunstancia difícil, está ahí para ti. Está ahí para acompañarte. No sé si estoy hablando para alguien que perdió un ser querido. No sé si estoy hablando para alguien que tiene muchas deudas, no sabe qué hacer. Pero déjame decirte algo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, somos más que vencedores. Y debemos confiar en esa promesa que Él nos hace. A veces nos sentimos turbados, llenos de dudas. Pero el Señor no quiere que dudemos. Él quiere que confiemos en Él. Y en medio de los reveses de la vida, los desafíos de esta vida,
Nuestra vida debe fundamentarse en las promesas de Dios. Hay una promesa, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces nos sentimos así, llenos de dudas, y es normal que a veces surjan esas dudas en nuestros corazones, pero debemos recordar que nuestra vida está segura en las manos de Jesús. Pensamos que sabemos mejor que Jesús qué está sucediendo realmente en nuestra vida, pero no. Así como los caminantes de Emaús, ellos sabían qué estaba pasando, pero Jesús les tuvo que explicar qué era realmente lo que ellos estaba pasando en ellos. Su vida estaba apagada, en su corazón ya no ardía eso mismo que antes sentían. Por eso, la invitación para cada uno de nosotros a través de este principio es que podamos recordar que Cristo Jesús camina a nuestro lado en cada momento. Quinto principio, ver a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos ver a Jesús en medio de las dificultades? Es como raro, porque a nadie le gusta vivir dificultades, pruebas. Es difícil los problemas, sí, es verdad. Pero ¿cómo podemos ver a Jesús aún en medio de ello? Quiero invitarte para que puedas acompañarme en la palabra de Dios. Y quiero que leamos un texto. Romanos capítulo 8, versículo 18 y el versículo 28. Romanos 8, 18 y 28. Dice la palabra de Dios, el versículo número 18. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y dice el versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A través de estos versículos podemos darnos cuenta que el propósito de Dios se puede hasta cumplir en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en cada una de nuestras vidas. Puede parecer un poco difícil ver a Jesús en estos momentos, pero la palabra de Dios nos recuerda que la vida cristiana es de avanzar. La vida cristiana es de caerte, volverte a levantar, no tener miedo de seguir avanzando, agarrado de la mano de Cristo. Hay personas que dicen, me equivoqué, ¿qué hago? Ya no puedo, ya me cansé. Pero la palabra de Dios nos recuerda que Él en esos momentos está con nosotros. Y en medio de todas esas circunstancias que a veces no entendemos, ¿sabes qué debemos hacer? Centrar nuestra vida en Cristo Jesús. Que Dios sea el centro. No importa si estoy viviendo la tormenta más grande en mi vida. No importa si hay tantos contratiempos. Debo recordar que si Dios está en primer lugar, que si yo le doy el lugar a Dios, si Él es el centro de mi vida, de mi existencia, entonces todo saldrá bien. Vamos, avancemos con fe. No tengas miedo. Ve hacia adelante, confía en Dios, confía que Él está contigo y te ayudará a salir adelante en medio de cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo. La palabra de Dios nos invita a confiar en Él, a confiar y centrar nuestra vida en que las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada a lo que vendrá en el futuro. Y en el futuro hay esperanza, hay vida nueva, hay un cielo nuevo que debemos ganar agarrado de la mano de Cristo Jesús. Así que no tengas miedo, avanza en el nombre de Jesús. Es por eso que quiero invitarte en esta hora a que puedas decirle hoy al Señor: Señor, yo quiero verte a ti, aún en medio de las dificultades. Y vamos a orar para culminar con este mensaje. Oremos. Eterno Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta enseñanza maravillosa. Ayúdanos a guardarla en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir de esta palabra, Señor, también. Y que nos puedas permitir cada día aplicarla en nuestra vida para que puedan existir los grandes cambios en cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, oh Dios. Guíanos en cada momento y guarda nuestra vida de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Gracias por compartir conmigo de esta lección de escuela sabática. Recuerda que en medio de los contratiempos puedes darte cuenta que Jesús está contigo. Y recuerda, no pediste este video, pero Dios te envió este mensaje. Bendiciones.